Hola amigos, esta es la primera vez que voy a hacer creo que un video, o la segunda. La primera la hice en Taiwán hace como un año, pero han sucedido muchas cosas en Costa Rica, marchas, luchas y algunos que hablábamos de temas ideológicos, de que había que tener cuidado con el asunto del socialismo. Nos decían que estábamos medios paranoicos o medios locos. Y hoy algunos ya nos vienen dando la razón, lamentablemente. ¿Qué sucede con esto? Entonces tengo un gran amigo, primero que todo alguien que aprecio, admiro y quiero mucho, Luis Zúñiga. Lamentablemente fue preso político en Cuba, un hombre, un ingeniero, un hombre muy preparado, además también fue diplomático de los Estados Unidos por 6 años. Y me acompaña hoy, aquí estamos. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, mucho gusto estar contigo y sobre todo para poderle hablar a tus compatriotas. No tenemos coronavirus, es una ventaja, por eso estamos con cuidado. Sí. Luis, ¿por qué Costa Rica les es tan sexy al mundo socialista? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quieren? Porque hemos hablado mucho ahora en el almuerzo de eso. Bueno, fundamentalmente hay varios factores por los cuales Costa Rica es un punto muy atractivo y de mucho interés para los socialistas. Primero, un país pequeño. Un país que siendo pequeño no tiene ejército. Es un país que tiene un sistema democrático muy fuerte, que cada 4 años tiene elecciones, que tiene alternancias en el poder de diferentes partidos y que todo se hace en paz. Es un país tranquilo, que tiene su sistema educacional magnífico, su sistema de atención médica bueno. Es un país pequeño y tiene muchas de estas necesidades pues prácticamente resueltas. Pero tiene algo más, que ha sido el país sede de la mayor parte de las instituciones de derechos humanos que existen en el mundo. El Tribunal de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, tiene una cultura extraordinaria de derechos humanos y es un mal ejemplo para el continente, porque los socialistas, derechos humanos para los socialistas, eso es anatema. Los derechos que ellos quieren es lo del poder totalitario y todo de un cuartel. Los que están en el poder ordenan y todo el pueblo cumple. Al estilo Cuba, al estilo Unión Soviética, al estilo China, al estilo Vietnam, al estilo Corea. Así es como ellos quieren y perciben esa sociedad socialista. Este partido que está en el poder, el PAC, quiso hacer un convenio con médicos cubanos, quiso hacer un convenio también en temas de agricultura, con educadores cubanos. ¿Qué significa esto? ¿Estos son pasos? Mira, es que yo no puedo entender cómo es posible que esto pueda ocurrir. Miren la propia televisión de Cuba. Pregunten a los cubanos que salen de la isla cómo está la agricultura en Cuba. Destruida. Pregúntenle cuál es el sistema educacional que tienen. Un sistema marxista, materialista y ateo, donde ya los muchachos no quieren ir a las universidades a estudiar, y es gratis. No quieren ir a estudiar porque ¿de qué les vale la pena tener un título si el salario que van a ganar? Un médico gana 900 pesos cubanos. Estamos hablando de menos de 25 dólares al mes. Cuando una libra de pollo le cuesta 2 dólares. Sí, ¿no? Con 25 al mes, ¿cómo tú vas a comprar una libra de pollo por 2 dólares? O sea, no puedes vivir. Entonces vas a ver médicos, ingenieros o arquitectos que se van a los hoteles donde vienen los turistas a cargarle las maletas o a manejarle de chofer, porque con las propinas que reciban van a ganar más salario que lo que tienen en su trabajo de profesionales. Y querían llevar educadores, imagínate. ¿Sí? Educadores, imagínate. ¿Cuál es el sistema educacional de Cuba? Yo estudié en Cuba. Yo estudié obligatorio marxismo, materialismo dialéctico, materialismo histórico, historia del comunismo, historia del movimiento sindical mundial, historia de economía política de Nikitin. Todo el material marxista lo tenía que estudiar obligatoriamente. Por suerte, yo tenía una formación en mi hogar sólida. Mi padre, abogado, muy alerta con eso, me alertó. Mi abuelo había sido infante de marina en Estados Unidos y conocía el sistema y me alertó. Cuidado que esto es peligrosísimo. Lo que viene para arriba de los cubanos es demoledor. Y entonces ya yo estaba a la defensiva. Entonces yo estudié el marxismo buscando el entendimiento y de la lógica, no simplemente como una materia nueva que me abría un mundo nuevo. No, yo lo estudié críticamente
y lo entendí perfectamente y le puedo asegurar que es lo más perverso que puede existir sobre la faz de la tierra. El Partido Acción Ciudadana que está en el poder, Luis, ahora en Costa Rica, es un partido que enamoró a un grupo de personas, hizo una división social en una elección estratégicamente e inteligentemente hecho, quedó Carlos Alvarado de presidente, pero le gusta un poco la izquierda. ¿Verdad? Hace años, en mis 43 años, pensé nunca llegar a hablar de izquierdas y derechas en Costa Rica y veo que le gusta, pero le gusta más la izquierda. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque le gusta la perpetuación en el poder. Ese es el propósito. Porque saben que en la línea socialista tienen la permanencia en el poder a perpetuidad. ¿Cuántos años tuvo Fidel Castro en Cuba? 56 años en el poder. Él solito. Y después el hermano, hasta que ya se puso chocho, ya que no puede, está muy mal físicamente, y entonces, pero escogió otro a dedo también de su mismo grupo. En la Unión Soviética, ¿cómo era? Una gerontocracia del partido que se iban hasta que se moría. Y cuando se moría este, el otro. Y cuando se moría el otro, el otro. Chernenko, Shushlov, Brezhnev, así uno al otro iban pasándose el poder. Pero todos eran de la cúpula del poder. Y la vida que se dan. La vida que se dan. Porque crean una supraclase política y económica, las dos cosas. Supraclase. Supraclase. A mí, Irina Sorina, que era la secretaria del Soviet Supremo de la URSS, la autoridad máxima en el Estado soviético, me contaba y me decía: Luis, vete ahí al Mar Negro cuando tú estés en Turquía o en Bulgaria o pases por alguno de esos lugares. Vete a ver las dachas de los líderes soviéticos en el Mar Negro para que tú veas. Las de Suiza, en los Alpes suizos, se quedan así al lado de esas dachas. Tenían viñedos propios, con vinos propios, vinos de una excelentísima, vinos franceses. Wow. Vinos franceses, Cabernet, Merlot, de uvas francesas, lo habían sembrado, tenían viñedo ahí exclusivamente por el Buró Político y Comité Central. Una superclase. Los automóviles. ¿En qué automóviles andaba Fidel Castro en Cuba? Mercedes. Una flota de Mercedes-Benz. ¿En cuál andaba Raúl? Una flota de BMW. ¿Dónde anda ya el que ocupó el poder el otro día, Miguel Díaz-Canel? En un Mercedes. ¿Dónde vive? Busque dónde vive. Fidel Castro le ocupó la finca en las afueras de La Habana, hacia la playa, que tenía el dueño de la CMQ. Imagínate que tenía vaquería, fábricas de yogur, fábricas de queso, todas las mansiones una al lado de la otra para todos los hijos. Incluso en Cuba, las zonas más de los repartos de mejor categoría, de más categoría, que cualquier persona que de pronto se hiciera profesional y mejorara su condición económica, pues iba y compraba una casa o se iba a vivir a esa área. Pero con los socialistas no. Los socialistas lo decretan zona congelada. En Cuba tienen todas las áreas de residencias de lujo, o las mejores, para ellos nada más. ¿El sector empresarial puede caer en estos cantos de sirena, Luis? Mira, si hay algo que pueden estar seguros los empresarios, es que cuando les llegue el socialismo, los primeros en caer son los empresarios. Los primeros. ¿Por qué? Porque son los que generan riqueza, los que generan ingresos. En Cuba, ganar dinero es un delito. Cuando permitieron a cuentapropistas que le daban una licencia a alguien para que cortara el pelo, una licencia para que cortara el pelo, porque las barberías son todas del Estado. En Cuba todo es del Estado, como en la Unión Soviética, como en China, como en todos esos lugares. Todo eso es propiedad del Estado, del gobierno. Entonces, por la necesidad económica, emitieron licencias para que las personas pudieran trabajar por su cuenta y ellos quitárselo de las nóminas del gobierno. Cuando esas personas empezaban a ganar mucho dinero, le quitaban la licencia. Qué barbaridad. No pueden. O sea, es un delito tener ingresos por encima de la media de la población. Por eso los empresarios son a los primeros que... ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues
mira la metodología Primero que los usaron. endulzan. Mira la metodología que usaron en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Angola, en todos esos países es la misma. Bueno, hay aquí individuos que tienen grandes extensiones de terreno, fincas, qué sé yo, que las tienen sin producir, qué sé yo. Eso no puede decir, aquí todo tiene que estar produciendo para el pueblo. Por lo tanto, las fincas rurales que tengan más de 5 caballerías, las vamos a confiscar. Los demás no tienen que preocuparse. Los que tengan menos de 5 caballerías, no se preocupen. Estos son para los terratenientes. Esa cantidad de tierra no puede tenerla una persona ni una familia. Esto tiene que ser más dividido para todo el pueblo. Mira qué bonito Surce. Claro, pero van por otros. Confiscaron a los que tenían más de 5 caballerías. Los que tenían menos de 5 se quedaron calladitos porque a mí no me tocan, yo no me voy a solidarizar con aquel que se lo están quitando. Al año siguiente, porque hay muchas extensiones de tierra que siguen sin producir y por lo tanto necesitamos aumentar la producción. Por lo tanto, a los que tengan más de 2 caballerías los vamos a confiscar. Los que tengan menos de 2 caballerías no tienen problema. Pero ya confiscaron a los que tienen más de 2 caballerías. Empezaron por los de 5 y van por los de 2. Y después termina. Las leyes de reforma agraria. Primera ley de reforma agraria, hasta tanta cantidad. Segunda ley de reforma agraria, hasta tanta cantidad. Y no tuvieron necesidad de la tercera porque ya se lo habían cogido todo. A eso yo le llamo también ahora el cuento de los impuestos. Que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres. Más o menos, ahí es un discurso que anda en Costa Rica. Para cerrar, Luis, en Costa Rica efectivamente hay que abrir los ojos, como decimos nosotros, pelar el ojo. Porque con los cantos de sirena que tiene ahora es peligroso. Lo que estamos viendo en América Latina, incluso en los Estados Unidos, hay una ofensiva. Sí. Mira, en el mundo no quedan nazis porque simplemente murieron peleando en la guerra, defendiendo su ideología. Pero los comunistas no han muerto ni desaparecieron. No hubo ninguna guerra contra los comunistas. Los regímenes comunistas, principalmente Unión Soviética, Europa Oriental y todo eso, se derrumbaron por sus fracasos económicos. Miseria, pobreza, represión. Entonces terminaron cuando llegaron nuevas generaciones diciendo, está bueno ya de todo esto, que esto no funciona, esto no sirve para nada. Y cuando los militares tiraron los tanques a la calle, ¿qué hizo el pueblo? Salió y se les paró delante a los tanques de guerra y no pudieron hacer nada porque la gente estaba ya cansada. Prefería que le pasara un tanque de guerra por encima que seguir viviendo como estaban viviendo, como viven los pobres cubanos. ¿Usted cree que los cubanos son irracionales cuando se tiran al mar en una cosa que flote, en una llanta de automóvil, con algo que flote, tirarse a navegar sin un motor 90 millas, con un estrecho de la Florida lleno de tiburones, con corriente que sabe que se lo llevan para el centro del Océano Atlántico? Y así se tiran los cubanos en balsa, en flotadores, en lo que sea, con tal de escaparse. Eso les dice muy claramente cómo es la vida en Cuba. Abramos los ojos, estamos a tiempo, creo que en Costa Rica estamos a tiempo de poder detener esto. Luis, muchas gracias. Y amigos, todos los que nos han visto, gracias y vamos a seguir haciendo reportes porque no podemos perder el país. No podemos perder.